Entonces, me parece buena idea que mientras esperamos a que nos den las 12:05, José Humberto nos pueda compartir esta reflexión que tiene. Cuéntanos, José. Puedes tomar la palabra sin No, problema. estaba, gracias, gracias. Estaba curioseando acá sobre este término prolepsis. Buenas tardes con todos. Fabio, te veo ahí, por fin conozco a Fabio, caramba. ¿Quién será Fabio? Ya lo veo, ya lo veo. No te escucho, no te escucho, no te escucho, Fabio, no te escucho. Sí, listo, tenemos Ah, sonido. ahora sí. Buenos mediodías aquí desde Ibagué, en Colombia, en el Ajá. centro del país, un poquito del centro hacia el sur. Mucho gusto. Eh, Lamentablemente yo no pude estar el viernes, tenía algunos compromisos de clases, pero ya ayer y hoy, juiciosito puntual, muy interesado, porque lo que he leído a partir de los materiales que nos han comentado, interesante ver ese, como la recuperación de un filósofo, como lo dicen algunos de los textos, al parecer como escondido por su divergencia de pensamiento. Algo así como que ni a Platón ni a Aristóteles, que son pues los grandes, ¿no? Sócrates, Platón y Aristóteles, SPA, les digo yo a las niñas del colegio con el que trabajo, SPA, Sócrates, Platón y Aristóteles. Y pasa un epicuro como de agache, como que cuando habla uno de los filósofos éticos, al lado de, no sé, Zenón, en fin, de los estoicos, pero casi como satanizado tal vez por un cristianismo para el cual el placer, y ni siquiera era un placer físico, pero la palabra placer, como pasó con el libro de la risa en Aristóteles, era algo así como que causaba una prevención y uno dice, no, la filosofía es, y la teología es para el sufrimiento y el dolor, ¿cómo le voy a hablar del placer? Y si tú lo miras hoy adolescente y tú dices placer, todo el mundo te mira con cara sospechosa, ¿cómo usted, profesor, le va a hablar de placer a las niñas? ¿Usted a qué las está invitando? Y yo, pues a que sientan placer, no se debe. ¿Está mal eso? Dice, no, fíjense qué interesante el aporte que Picudo hace alrededor desde sus máximas, no del placer, y sí, también del placer, o sea, ¿por qué el cuerpo tiene que ser negado? ¿Por qué tiene que haber una negación del cuerpo como, incluso religiosamente hablando, como pecaminoso? Cuando, si lo quieren mirar teológicamente, pues es un regalo de Dios. Y un regalo que nos da para que lo escondamos es como raro. O sea, es un regalo envenenado, eso no funciona así. Tiene que haber algún sentido diferente. Creo que la recuperación del sentido, como lo dicen otros comentaristas, desde Epicuro, ¿no? La recuperación del sentido de lo corpóreo, de lo físico, de lo material, y por eso una física vista también desde la materia, sin que eso conlleve necesariamente a un ateísmo. No vamos a llegar tal vez a las propuestas marxistas ateas desde lecturas de Demócrito y Leucipo, pero qué interesante que se haga una recuperación de la identidad total de lo humano desde lo físico y material, porque pues hablarle del espíritu sin hablarle del cuerpo, diciendo que es lo primero para usted, el cuerpo. Lo otro vendrá, pero lo primero es la apropiación del sentido, de un nuevo sentido del cuerpo. Yo pienso que así hablemos de que abiertamente se da un pansexualismo, etcétera, sí es necesario recuperar un sentido distinto al cuerpo, equilibrado junto con la razón, y no simplemente desbordado para decir ahora negamos la razón y solo sensaciones. No, aquí estamos hablando de un equilibrio muy importante en lo antropológico entre lo corpóreo y la psique, la mente, la parte sensorial, en fin, somos un todo muy complejo, pero creo que la recuperación de Epicuro a mí me ha parecido muy interesante. Lo de ayer lo gocé, lo disfruté mucho. Y aquí estoy juiciosito entonces también. En la hora de almuerzo en Colombia y en mi Perfecto. región o en nuestra región estamos hablando de fiestas, quédate en casa, de fiestas que tienen que ver con la lechona, que tienen que ver con una tradición gastronómica alrededor del cerdo, del marrano, del chancho, que tiene tantos nombres este pobre. Lechona, sí, lechona. El marrano relleno, horneado, con un sabor exquisito que será el almuerzo hoy, pero primero está el almuerzo intelectual y después vendrá el almuerzo físico. Vamos a combinar eso. Muchas gracias. Gracias, Los Fabio. aprecio mucho en la distancia. Vale. Gracias, Fabio. ¿Alguien más quisiera compartirnos alguna impresión, alguna opinión, alguna reflexión que ha tenido a partir de estas charlas?
Recordarles también que en YouTube ya encuentran los dos videos de las primeras sesiones, ya pueden revisarlos, igual los pueden compartir e incluso comentar ustedes, porque me parece que o la finalidad de este tipo de talleres es que juntos vayamos desmenuzando las dudas que tenemos, las inquietudes que tenemos y las reflexiones que más adelante nos puedan surgir. Entonces, pues estamos abiertos, cuéntenos antes de que demos inicio a la charla de hoy. ¿Quién quiere tomar la palabra? Ajá, yo iba a tomar la palabra, pero ahí dando pase también a Fabi. ¿Y por qué no a cualquiera de nosotros? No somos en este momento 16, 14, 10, no sé, pero no soy yo solito, no es Ángel solito, no es Fabio solito. Rayos, estamos varios aquí, ¿no? Y quería comentarles que estaba curioseando sobre el término prolepsis. ¿Qué rayos es esta palabra? Y curioseé por ahí, vi un texto de Lledó, Emilio Lledó, que lo compartiste en el Drive. Me parece que es la veintitantas de estos testimonios, fragmentos que se tiene. Y al margen del resultado al que llegué, me pregunté en el camino sobre este término, sobre este paralelismo que hay entre la medicina y la filosofía. Medicina, filosofía, como ambos que procuran curar una enfermedad. Este término de enfermedad o esta enfermedad que ya se asume que todos nosotros padecemos o esta carencia que tenemos nosotros. Y solamente eso, ¿no? Solamente eso, no sé si alguien por allí, no sé, ha encontrado relaciones no solo en Epicuro, sino también en ese tratamiento de la filosofía en general. Era lo que quería compartir con el grupo, pero no sé qué opinan, qué opinen, opinen, qué dice Edgar, qué dice Edwin, no sé, a ver, ¿están o no están? Muchas gracias, José. Steven. Bien, bien, bien. Sí es muy curiosa el paralelismo que vamos a encontrar y no solamente en Epicuro, realmente lo podemos rastrear en un montón de pensadores. El mismo Hipócrates tiene tratados en los que te dice, bueno, yo te voy a hablar de la flema y de los humores, pero habrá quienes se puedan ayudar a otras cosas. Sabemos que los cínicos se presentaban a sí mismos como médicos de hombres, como los que venían a salvarte, ¿no? Y es muy interesante porque no hablamos de una salvación que vaya, que te hable de otros planos, que te hable de otras cosas más que de esta vida que tenemos, de este momento y de este espacio que estamos ocupando. Entonces sí es muy interesante. Habría que preguntarnos si la medicina tiene sus procedimientos y sus métodos, ¿qué métodos son los más adecuados para la filosofía? Porque sabemos que no todo medicamento es apto para tratar todas las enfermedades. Entonces, hoy por hoy yo veo algo muy interesante, que el estoicismo puede llegar a representar parece que se muestra como un paliativo de todos los problemas de toda la humanidad. Y eso a mí me parece un poquillo peligroso porque no sé si un medicamento que resuelva todo o que sea capaz de cubrir todos tus males realmente esté aportándonos algo o si más bien nos está dando placebo y nos estamos creyendo que realmente estamos curándonos del ánimo. Porque sí es muy interesante ver cómo en diferentes lugares principalmente en espacios de autoayuda, principalmente en estos otros espacios, se retoma el estoicismo y otras filosofías clásicas, pero no sé si el tratamiento sea el mejor, no sé si el tratamiento sea el más adecuado, porque efectivamente en cosas nos pueden ayudar, pero tal cual una panacea universal me parece que no existe. O en todo caso no se alcanza así de fácil. Y pues nada, yo solamente nos invito a que estemos un poco alertas y atentos a este tipo de filosofías, a este tipo de medicinas que nos estamos procurando. Estar abiertos a ellas, escuchar sus razones, escuchar sus opiniones, porque sabemos hoy que existe psicoterapia basada en funcionamientos estoicos, en procesos estoicos. Me parece que ese libro también lo subí al Drive, llamado así tal cual, Psicoterapia Estoica, y si no, lo buscaré y lo subiré al Drive para que lo tengan a la mano. Es también muy interesante ver cómo a nivel académico, a nivel médico y a nivel clínico se está tomando el estoicismo para, pues justamente, ¿qué será? Pues como para paliar los males que tenemos actualmente y pues con aplicaciones técnicas, solo que como les digo hay que hacerlo con cierta reserva, con cierta consideración para no pensar que esa va a ser toda la respuesta. Georgina nos dice algo también muy acertado, ella nos dice que considerar la forma en que se usa y quién lo aplica efectivamente. A veces yo pienso que el estoicismo puede llevarnos a cierta pasividad,
a cierto conformismo y no sé si hoy por hoy la sociedad esté como para esas situaciones. No sé si la sociedad actual estemos como para ser pasivos, como para solamente decir, bueno, pues ya ni modo, o si más bien tenemos que ser un poco más activos y procurar cambios, etcétera. Pero pues ya el estoicismo esto nos requeriría otra exposición, otro tipo de argumentación y pues nada. Entonces, qué bueno que haces esta observación, José. Gracias por tus aportaciones también, Georgina. Es muy interesante todo esto que comentamos, pero insisto, necesitaríamos un espacio particular para ponernos a debatir y saber un poquito más. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera acompañarnos, darnos alguna, nos pregunta que cuándo empezamos? Pues pronto, pronto. Tenemos por ahí otro par de sorpresas para ustedes, pero pronto podemos organizarnos y pues que se haga. Eso es lo interesante, que haya como más gusto por estas cositas. Qué bueno que les estén gustando estas cavilaciones. Em, pues nada, no sé si alguien más quisiera... Gracias, Ángel. Si me permites un segundo antes de que empiece. ¿Sí? Sí, gracias. Mira, es que justo estábamos platicando hace un momento, aquí abajo, que también yo creo que también se trata un poco del espacio en el que estamos transitando como sociedad, que a cierto punto, bueno, todo lo que está ocurriendo allá afuera, todas estas, pues no sé, actitudes oscuras, digamos, por las que estamos pasando en muchos diferentes países, también yo percibo que es como si fuera una especie de adolescencia en la sociedad global. Quizás, o sea, yo lo relaciono como un berrinche de niño chiquito en el que estamos buscando una identidad. Y entonces, por eso, como estamos buscando esta nueva identidad, estamos transitando en esta nueva adolescencia, buscamos muchas filosofías que nos permitan encontrar esas respuestas. El problema es, como te ponía en mi comentario, quién lo usa y para qué me la empiezan a vender. En cambio, creo que si las abordamos en un espacio así como este que tú planteas, sea partiendo de Epicuro, sea partiendo del estoicismo, sea partiendo de Sócrates, sea partiendo en el cual podemos pensar y desbaratar los conceptos y hacerlos propios intencionadamente, hacerlos internos, entonces ya se vuelve algo constructivo, en lugar de nada más esta doctrina de autoayuda que todo el mundo vende allá afuera. Creo que ahí radica la diferencia, que es lo que tú partías desde un principio. Pues de no dejarnos caer por el agujero de conejo y de no confundir los conceptos y de realmente pues filosofar. Claro. Apropiarlo, exactamente, apropiarlo, José Humberto, gracias. Estoy de acuerdo, aunque también hay que estar pendientes de lo que sucede en las academias, ¿eh? Recientemente me estoy familiarizando con un pensador polaco, aquí tengo un librito, es lo que estoy leyendo. No me ha terminado de convencer el señor, pero es muy interesante lo que nos dice. El apellido es Skolimowski, no sé si alguien está familiarizado con su pensamiento, pero nos habla de ciertas teorías de la mente. Él es desde una postura totalmente académica, etcétera, desde una postura de la mente, de una mente participativa, y de una u otra manera, conforme lo voy leyendo, veo ahí como resabios de, pues sí, de autoayuda, de tú échale ganas, supérate, pero argumentado o sostenido con un andamiaje cultural muy intenso. De hecho, utiliza un término que me gusta para decir, nos convertimos en lo que participamos. Dice él, si participas tú de ciertas experiencias, te vas a convertir en estas cosas, etcétera. Pero, no sé, insisto, tengo que familiarizarme más con su pensamiento antes de emitir un juicio. Me parece una obra interesante, pero sí yo diría hay que estar pendientes también de lo que sucede en la academia con ciertas reservas, porque también sabemos que dentro de la academia existen ciertos intereses y existen ciertas, ¿qué será? Líneas de pensamiento, llamémoslo líneas de pensamiento nada más. Y muy bien, ¿alguien más quiere tomar la palabra para compartirnos algo? Edwin me parece que iba a participar. Edwin. No, bueno, lo que pasa es que bueno, antes que nada, pues buenas tardes. Buenas tardes. Iba a señalar algo, es que bueno, el planteamiento que ponía al principio es muy sugerente, pues yo creería que de pronto la gran dificultad que hay cuando se toma esta filosofía al servicio de una vida mejor, algo que yo llamaría como una suerte de ingeniería social, no sé cómo llamarle a ese tipo de cosas, como que
que inclusive uno lo puede encontrar también en este señor Lou Marinov, con esto de más Platón y menos Prozac. Hay pues como esa tendencia a tomar la filosofía al servicio de esas causas. Y sin embargo, yo creo que quizás lo cuestionable ahí es que se desconoce como el alcance especulativo de estas posturas. Es decir, lo que plantea Epicuro, lo que plantean los estoicos, eso va amarrado a una filosofía entera, ¿sí? que no se reduce, no se agota únicamente en tomar las orientaciones de vida que pueda encontrar ahí, sino que eso también va ligado pues a unas indagaciones y especulaciones mucho más grandes, ¿cierto? Creo que eso también pues va de la mano con la misma física que se plantean en estas escuelas y todo eso. Entonces, cuando se toman la filosofía, esa parte de tomar como reglas de vida, se está desconociendo pues como otros aspectos, ¿sí? Porque en últimas pues así estemos hablando de pensadores tan antiguos, yo lo que he notado, no sé si esté comprendiéndolo bien, es que en últimas en todo esto hay un sistema, hay un sistema, una estructura pues elaborada, y que tomar una parte de esa estructura no se quiere decir que con eso pues se esté diciendo que esta filosofía nos está dando reglas para eso, porque se desconocen otros aspectos. Inclusive pues lo mencionan así como comentario muy aislado, justamente con este cuento del coach. He conocido pues gente que ha tomado y que inclusive dentro del pensum, pues de las áreas de saber que ven algunas cosas filosóficas, pero pues uno queda como cuestionándose ahí, porque bueno, como así si antes la filosofía genera antes más preguntas, problematiza más la vida, yo creo, antes que darle a uno como soluciones fáciles. Entonces lo veo como por ese lado. Pues ya, sí es muy sugerente pues lo que nos invitabas a apreciar, porque sí, efectivamente a mi juicio no es una manera apropiada, porque desconoce otras partes, otros aspectos de todo un pensamiento, ¿sí? que no es únicamente las orientaciones que da para una vida, sino que eso tiene una estructura que va mucho más allá. Eso sería como tomar la filosofía o tornarla de manera muy superficial, y eso es creo que de pronto frente a lo que hay que tener como ciertas reservas. No más, era eso. Muchísimas gracias por tu participación, muchísimas gracias. Tienes mucha razón en esto que nos comentas. Efectivamente, a veces es más fácil tomar un segmento de algún pensador, de algunos pensadores o de alguna escuela, descontextualizarla y, como decimos, ver cosas donde posiblemente no las hay, nada más porque pues tenemos que entregar un ensayo o porque tenemos que hacer más cosas, no sé. O sea, se me hace curioso, se me hace muy curioso que a veces nos creamos personajes de paja o personajes a modo, cuando más bien lo que tenemos que hacer es estudiar los sistemas filosóficos con cierta seriedad para que podamos entender al filósofo o a los pensadores en su contexto y sepamos cuáles son sus alcances, como bien mencionas, cuáles son sus límites también. Y pues nada, eso está genial. Muchas gracias por tu aportación, Edwin. Mucho gusto. Bueno, pues bueno, si no hay más que decir, vamos a pasar a la última exposición del día de hoy, a la última exposición de este ciclo de cavilaciones. Y espero que al final tengamos una serie de preguntas que podamos seguir platicando y pues a ver qué sucede, ¿va? Vamos a darle. Ahí ya deben estar viendo mi pantalla, ¿cierto? Entonces, les platico que cosas de las que veremos hoy va a ser el término prolepsis a la manera epicúrea, porque de eso tenemos que ser conscientes. El término prolepsis se ha utilizado en muchos contextos, con muchas otras intenciones, pero aquí tenemos que fijarnos en la prolepsis epicúrea. Además, vamos a hablar de la base material de la mente, que digamos fue la principal intuición que le pudo haber hecho Epicuro a las neurociencias. Cuando Epicuro hablaba de la mente, recordemos que no hablaba de un fenómeno disociado de los cuerpos, sino que más bien le atribuía una base material. Insisto, él decía que estaba en el corazón, él y los epicúreos decían que la mente o la base material de la mente se ubicaba en el corazón, por eso le llaman cardiocéntrica, pero nos está dando o está abriendo pauta para que busquemos los fenómenos de la mente en los cuerpos, y no más. Y para cerrar vamos a hablar un poco de la libertad y del determinismo, porque son dos problemas que al hablar de una mente material, pues inevitablemente tenemos que tocar, porque tendremos que preguntarnos cómo hablar del libre albedrío en un mundo material donde pareciera que todo está determinado de antemano. Entonces,
vamos a hacer primero una anotación preliminar. En este caso quiero decirles lo que ya les comentaba hace un instante. Tomo el concepto de Epicuro y lo contrasto con algunas nociones de la neurología para extraer un par de consideraciones acerca de la libertad en este mundo. Hago esto porque en lo que se refiere a la naturaleza de la mente, considero que se puede trazar una línea de argumentación que vaya de Epicuro a la concepción moderna de la neurología, pasando por personajes como Lucrecio, como Gassendi o como Charleton, además de otros médicos más contemporáneos que, si ya no mencionan Epicuro de manera directa, por lo menos sí se basan en los descubrimientos de Gassendi y de Charleton. Soy consciente de las reservas históricas que esto conlleva, pero para eso estamos en un laboratorio de filosofía, para experimentar. Entonces, es por eso que pues vamos a hablar un poquito de Epicuro y de los pensadores en términos neurológicos. Insisto, soy consciente de estas reservas históricas y con esa conciencia es que voy a proceder. Existen algunas obras que ya han hablado de posibles vínculos entre el pensamiento epicúreo y la mente, principalmente un par de artículos que comentan la posibilidad de que Lucrecio haya descrito algunas funciones de la mente y que son estas descripciones que son consistentes con la ciencia contemporánea. Las discusiones son principalmente respecto a los sueños y la visión, pero lo que nos llama muchísimo la atención es que hizo una descripción acerca de la epilepsia, que coincide, insisto, en buena manera con lo que sabemos hoy por hoy acerca de lo que produce la epilepsia. Entonces, estos dos artículos que tenemos acá de York y de Patterson son un par de textos que pueden servirnos para ver que no somos los únicos que estamos intentando vincular la neurociencia con el pensamiento materialista de Epicuro o con sus nociones de la mente. Y tenemos otro par de libros que más bien son de historia de la neurología o de neuromedicina y las implicaciones filosóficas que tienen, pero son 4 textos que pienso yo son importantes, son basales para que podamos hacer reflexiones al respecto. Insisto, los 2 primeros artículos me parecen los más importantes. Uno es un comentario realmente casi respuesta al artículo principal de Patterson. Y pues los invito a que lo revisen, los invito a que le echen un ojo, está en la carpeta de Drive, es muy interesante porque, insisto, habla de una pequeña descripción de padecimientos mentales que hoy por hoy, o más bien de descubrimientos o descripciones que son consistentes con los descubrimientos que tenemos actualmente. Entonces, pues ahí lo dejo, estos 4 son textos muy interesantes respecto a la relación o el posible vínculo entre el pensamiento epicúreo y la mente y la neurociencia. A juzgar por lo que he encontrado, por las investigaciones que he hecho, no he encontrado más cositas, posiblemente las haya, no las he encontrado. Entonces, si ustedes saben de más textos de este corte, por favor mándenmelos o por favor compártanlos con nosotros para tenerlos también en el acervo y darles una vista rápida. Ahora, vamos a hablar de la prolepsis. Y aquí quiero hacer yo un apunte o recordar algo que habíamos dicho en la primera clase. En el marco del sistema epicúreo, perdón, la prolepsis es una parte de la canónica y se define como un molde construido en la mente gracias al cual identificamos los objetos. Esto es muy interesante porque hoy por hoy sabemos que la mente crea ciertas rutas neuronales que igual parece que van haciendo entre más expuestos estamos a una repetición o entre más hacemos una actividad, más marcada se va haciendo esta ruta neuronal, lo que se llaman autopistas neuronales justamente, que viene a parecerse a este molde construido en la mente gracias al cual identificamos los objetos, como cuando estamos en una fiesta. Al principio, cuando estamos pequeños, escuchamos nuestro nombre y posiblemente no la escuchamos escuchamos nuestro nombre y no significa nada para nosotros, pero conforme estamos siendo expuestos a este sonido y a este fonema una y otra vez, comienza en nuestra mente, o en nuestro cerebro más bien, a trazarse una ruta neuronal que, como vamos creciendo y se va repitiendo y se va repitiendo, se va haciendo más y más y más y más profunda. De modo que cuando estamos, por ejemplo, en una fiesta y está la música a todo volumen y por allá alguien dice mi nombre, alguien dice Ángel, yo volteo, porque este sonido encontró una ruta mucho más marcada o mucho más preestablecida que todas las otras impresiones que estoy recibiendo, la música, etcétera. Entonces, sabemos que el cerebro puede crear ciertas rutas o ciertos patrones gracias a la repetición que vamos teniendo y esta repetición
de alguna u otra manera nos permite a la larga identificar objetos o poder relacionarnos con ellos. Me piden que vuelva a dar la definición de la prolepsis en el marco de la canónica. Recordemos que la canónica se trata de los cuatro criterios que utilizó Epicuro para hablar de la verdad, de los cuatro cánones de verdad. ¿Cómo podemos saber que existe una verdad? En este caso, la prolepsis, al ser un molde construido por la mente, nos permite identificar los objetos y se vuelve un criterio de verdad. Esa es la función que tiene la prolepsis dentro de la canónica. Sepamos aquí que no se trata de estas ideas innatas o conceptos a priori, como regularmente se entiende, sobre todo en sentido estoico. Insisto, si vamos y buscamos prolepsis estoica, lo vamos a ver como una forma de ideas innatas o como una forma de conceptos a priori que nos van marcando o nos van permitiendo dirigir nuestra vida. Pero en este caso no se trata de estas ideas innatas, sino más bien son nociones que vamos teniendo más bien conforme vamos interactuando con el mundo, conforme vamos teniendo cierto tipo de experiencias. Por eso decimos con toda razón que es producto de las sensaciones y de las experiencias particulares. Y esto, insisto, me recuerda mucho a lo que conocemos hoy de la neurología. Sabemos que a través de ciertas sensaciones o de ciertas experiencias se van creando estas rutas neuronales que a la larga pueden pueden convertirse en eso que denominamos acá un depósito de impresiones o un depósito de hábitos, justamente porque las respuestas que va a tomar el cerebro van a ser mucho más inmediatas y ya van a estar como trazadas previamente, pero para que eso suceda necesitamos exponernos a cierto tipo de experiencia, necesitamos haberla tenido previamente o por lo menos tener estímulos sensoriales que nos permitan detonar o que nos permitan usar estos moldes mentales. Entonces, otra vez, a grandes rasgos, la prolepsis se define como un molde construido en la mente gracias al cual identificamos los objetos. Con eso vamos a avanzar. Ángel, disculpa una Sí, pregunta. dinos, Steven. No sé, yo tengo una inquietud con respecto a esos conceptos de epistemología epicúrea, porque hasta donde yo tengo entendido, hubo ciertos conceptos que o no sé en qué medida está, por ejemplo, ese término de prolexeis en plural, en las obras de Epicuro, sobre todo en la carta a Heródoto y en la carta a Pitocles, donde trata sobre asuntos de nociología. La cuestión es, no sé si el epicureísmo se vio influenciado en ciertos conceptos por el estoicismo. Claro. No sé, ¿tú qué sabes de eso? Sí, sí, sabemos que de hecho se presentaban como antagónicos y que de hecho unos decían cosas negativas de los otros y viceversa. O sea, sabemos que en términos sociales traían un pique entre estoicos y epicúreos. Y también sabemos que solían utilizar uno que otro término para denostar el uso que le estaba dando la otra escuela. A lo mejor no lo utilizaban tanto por una adecuación, porque de hecho si lo pensamos, prolepsis habla de algo que está antes, y aquí más bien tenemos que ver que es resultado de las impresiones, resultado de las experiencias que tenemos, pero muy posiblemente hayan tomado este término como muchos otros, más bien no para darles un contenido a ellos, sino para denostar el concepto que están utilizando por otro lado, en este caso los estoicos, porque como te digo, sabemos que traían ahí un pique. Además sabemos que los epicúreos no solían tener esta original lingüística, sino que lo que hacían era tomar conceptos de otras escuelas, como vimos con Ataraxia, que se tomaba más bien de los escépticos, y algo similar pudo haber ocurrido con el término prolepsis, que pudo haberse tomado también de los estoicos, porque como decimos los epicúreos, no brillan tanto por la originalidad conceptual, sino más bien por la coherencia sistémica con la que van utilizando ciertos conceptos. Comprendo, gracias. Sí, para servirte. Igual, no está de más que lo busquemos. Me parece que en la bibliografía también tengo un par de textos en alemán acerca de el uso de la prolepsis entre los estoicos antiguos. Déjame buscarlo y si no también lo subo, porque es interesante ver cómo este mismo concepto puede tener diferentes acepciones dependiendo de la escuela que lo esté, perdón, de la escuela que lo esté utilizando. ¿No? Y sobre todo cuando tú mencionas el concepto de ataraxia, Ujú. imperturbabilidad anímica, eso inclusive ni siquiera en los escépticos, estaba inclusive en los poetas. Mira, Vámonos a Píndaro, mira. Hesíodo, hasta en los tragediógrafos, Esquilo, Sófocles. Mira, mucho Ese más concepto ya interesante estaba todavía. allá. Entonces, Piensa sí, que, eso tiene antecedentes muy, valga la redundancia, antiquísimos, muy claro, antiguos. claro, que se pueden rastrear Uh-huh. pues muy atrás y es que sabemos que ellos son más bien
toman los conceptos para poderles dar su significado, para darle su sentido, como sabemos también que pasó con autarquía, que si bien es un término propio de los cínicos o de la escuela cínica, permeó a muchos otros pensadores y lo podemos rastrear todavía muchísimo más atrás, como bien mencionas. Entonces, insisto, a lo mejor hacer una arqueología de la prolepsis en términos Foucaultianos no estaría de más y sería un trabajo muy interesante y enriquecedor, pienso yo. A lo mejor ahí hay alguien con estos intereses para que nos cuente, nos diga, porque sí es muy interesante, ¿sí? No deja de ser interesante esto que mencionas. Muchas gracias. Para continuar, quisiera hacer una cita, que extraigo una cita de Carlos García Gual, en la que nos habla de la prolepsis y nos indica que es una imagen mental o un concepto general producido por el recuerdo de impresiones repetidas de un determinado objeto. Es un producto de experiencias particulares anteriores, aunque sea luego previo a otros actos del conocimiento. Esto significa entonces que gracias a que estamos expuestos a ciertas experiencias particulares, vamos creando estas imágenes mentales. Y lo que es más, estas imágenes mentales a la postre van a servirnos para acercarnos a otros actos de conocimiento, es decir, nos van a servir como guía. Y es lo que les platicaba en la primera sesión, es como cuando decimos, sabe a tal cosa o se siente como tal otra. Es decir, las nuevas experiencias las estamos remitiendo a experiencias pasadas justamente para poder categorizarlas. Carlos García Gual la ve como un depósito de actitudes para relacionarnos con el mundo y los distintos fenómenos que en él acaecen. Toda experiencia sirve para reforzar dichas imágenes mentales, y toda experiencia nueva es remitida a esas impresiones previas. Lo cito otra vez: formada a partir de impresiones sensibles, la prolepsis precede, como una especie de molde mental, a reconocimientos sucesivos. Entonces, otra vez, perdonen que sea tan repetitivo, pero la idea es que esta prolepsis se va formando conforme tenemos experiencias, pero a la postre estas experiencias nos van a servir para reconocer otros eventos en el futuro. Esto va a ser muy importante porque de una u otra manera lo utilizo para la explicación o para la vinculación con las neurociencias que vamos a abordar más adelante. Hay otra interpretación mucho más interesante de Rist. Él es un profesor de griego en la Universidad de Toronto, no se dedica tanto a la a la filosofía como lo hace a la filología, pero esta interpretación que nos hace es muy interesante. Además de atribuirle esta cualidad de un molde mental, lo identifica con cierto tipo de idea correcta. Y para explicar esto nos remite a un pasaje de la carta a Meneceno en el que, tras explicar que nuestro conocimiento acerca de los dioses no necesita confirmación, porque la experiencia demuestra la existencia de diferentes grados de conformación atómica y el entendimiento es capaz de proyectar la noción de conformaciones completamente perfectas, es decir, porque no necesitamos no necesitamos explicar el conocimiento que tenemos acerca de los dioses, Epicuro declara que las actitudes adoptadas para con los dioses son falsas o son nefastas porque no se basan en prolepsis, en ideas correctas. Es decir, son producto de la sensación y no son producto de la sensación y de la experiencia, sino de hipolepsis, un término que ha de traducirse más bien como suposiciones. En esta interpretación, Reed sugiere que la prolepsis se puede definir como una opinión general que surge naturalmente en la mente de aquellos individuos que no son seducidos por falsas opiniones. Esto me gustó mucho porque vemos que la prolepsis no solamente es una actitud mental, sino que más bien es como el resultado o más bien es una opinión que resulta de la información que tenemos. Y dice Ritz que surge casi espontáneamente. Él dice surge naturalmente, esas son las palabras que él tiene. Y pensemos un poco en los ejemplos que pusimos acerca de los disparos al aire o los ejemplos que pusimos acerca de salir de casa o seguir ciertas recomendaciones respecto al COVID. Vemos pues que surgen ciertas opiniones generales a partir de la información que tenemos. Entonces, esta interpretación que él nos da, o más bien ubica la prolepsis, más bien como una idea correcta, porque es producto de la experiencia, mientras que su contrario sería la hipolepsis, que sería una idea errada por ser producto de suposiciones. Entonces, repito, la define como una opinión general que surge naturalmente en la mente de aquellos individuos que no son seducidos por falsas opiniones. Y bueno, acá está la cita de Epicuro, la encontramos en el libro 10, de Diógenes Laercio, en el parágrafo 124, dice: así, no es impío el que niega los dioses del vulgo, sino quien acerca de los dioses sostiene las opiniones vulgares, pues las manifestaciones del vulgo sobre los dioses no son prolepsis, es decir, ideas correctas, sino hipolepsis, es decir, ideas producto de suposiciones. Y vemos que esta interpretación no solamente la ubica como una imagen mental,
producto de repeticiones, de repetidas impresiones, sino que más bien lo ubica como una idea correcta que surge naturalmente. Y esto, insisto, es una interpretación por demás interesante, que tiene más bien raíces filológicas antes que raíces filosóficas, pero que como vemos puede traer consecuencias al pensamiento. En ese orden de ideas yo hago una propuesta y pienso que podemos denominar prolepsis a estas generalizaciones que hacemos en función de lo que conocemos y de las experiencias que hemos tenido, a la vez que le atribuimos esta particularidad más cercana a la toma de decisiones, que son las ideas correctas. Cuando podemos, a partir de ciertas experiencias que hemos tenido, tener casi una intuición y decir, se me hace que eso es más correcto, porque no me estoy basando en suposiciones, sino que me estoy basando más bien en experiencias sensibles. Y de esa manera me gustaría que nos lleváramos el concepto prolepsis a la mente, como, otra vez insisto, una imagen mental producto de impresiones repetidas y como una idea correcta que surge naturalmente en la mente de aquellos individuos que han o que se están basando en la experiencia, no en suposiciones. Y les digo esto porque ahora vamos a hablar un poco de la base material de la mente. Y va a ser importante que tengamos por lo menos como background el concepto de prolepsis tal como lo hemos definido o como lo hemos entendido ahora mismo. No sé si antes de que avancemos quisieran que nos detuviéramos otro poco en la prolepsis o si podemos continuar. Bien, entonces continuamos. Hola, hola, Hola. hola. Yo quisiera aportar el concepto de prolepsis que encuentro en el diccionario de filosofía de Nicola Bagacano. Sí, cuéntanos. Bueno, aquí en el diccionario menciona que prolepsis se tomó después en latino como anticipatio, anticipación. Después los ingleses la tomarían como una idea de anticipación a las ideas, como una idea antes de la experiencia. Aquí menciona que los lógicos estoicos y epicúreos designaban con este término los conceptos generales de género y de especie, en cuanto permitían a la mente anticipar los datos de la experiencia. Esto sacado del libro Diógenes Laercio, libro 7, 1, párrafo 1 y 54. En la filosofía moderna y siguiendo las huellas de la polémica epicúrea, aquí no sé a qué se refiere, a qué polémica, supongo que es esto de anticiparse a los datos de la experiencia o después de la experiencia, y siguiendo las huellas de la polémica epicúrea contra el papel asignado por los estoicos a la anticipatio o la prolepsis, como se llamaría en griego. Después menciona que Francis Bacon y otros filósofos seguían con esta polémica. Obviamente ya no sería el concepto griego prolepsis, sino cambiaría a este concepto inglés llamado anticipación. Sí, Es perfecto. todo. Sí, la polémica tal cual radica en eso. Mientras los estoicos sugieren que la prolepsis son una forma de ideas innatas previas a toda experiencia, los epicúreos más bien te dicen, sí nos sirven para clasificar y todo este rollo, pero son después de las experiencias. Por ejemplo, yo muchas veces tengo que interactuar con un perro para saber que cuando me enfrente a un chacal y decir, ah, caray, no es un perro, porque los perros son así y así. Entonces, vemos cómo experiencias nuevas van a remitirse siempre a experiencias pasadas y principalmente ahí radica la fricción que tuvieron en cuanto a este concepto, y solamente este concepto, porque sepamos que tuvieron piques por todos lados, los estoicos y los epicúreos. Entonces, ahí radica, y efectivamente a la tradición pasa como prenoción o como anticipation, justamente como algo que está antes, pero sepamos que los epicúreos dicen, bueno, sí, llamémosle prenoción, llamémosle como queramos, pero es producto de las sensaciones, y las sensaciones vienen primero que estas prenociones. Y es muy interesante porque ahí radica justamente el roce entre una y otra escuela. Muchas gracias por tu aportación. Bueno, entonces vamos a hablar un poco del cuerpo como depósito de la mente. Esto hay que decirlo, es una intuición que, si bien no es original de Epicuro, sí fue Epicuro el que puso todas las bases para que dijeran busquen en su corazón. Busquen la mente en el corazón, no la busquen en otro lado ajeno al cuerpo. Recordemos que es común en la filosofía antigua hablar del cuerpo como una cárcel del alma, y esto más bien implica que están separadas, y pone por un lado el cuerpo y por otro lado pone el alma, pero Epicuro, al decir que el cuerpo no es una cárcel, sino más bien el depósito de la mente, está llevándonos a estudiar los cuerpos, a estudiarnos a nosotros mismos y no estar pensando en entes o en entes ajenos a nosotros mismos.
Entonces, inevitablemente tendremos que dar un paseo por la historia de la neurología, particularmente desde el desarrollo que tuvo en el siglo XVII, pues fue en esta época cuando se fijaron las bases médicas para el estudio de la mente. Pero dado el tiempo con el que contamos, tendremos que esquematizar. Si se quiere andar más, recomiendo que se consulte la obra editada por Finger, ya también la encontramos en la carpeta, para que puedan ver justamente cómo se ha desarrollado la neurología en el siglo XVII, porque ahí es muy interesante ver lo que ocasionó Epicuro, cómo Epicuro tuvo consecuencias para la neurología del siglo XVII. Entonces sabemos que la idea del cuerpo como depósito de la mente es fundada por Epicuro, sabemos que es restituida en el XVII por Gassendi, y sabemos que es popularizada, esquematizada y de alguna manera divulgada por Walter Charleton. Por eso hablamos de, o se habla en términos de historia de la neurología, se habla de la teoría epicuro-gassendi-charletoniana, porque es una teoría que pues justamente abarca a Epicuro, a Gassendi y a Charleton. Durante este periodo se procuraba entender la relación existente entre las facultades mentales, el sistema nervioso y particularmente la conducta animal. No nos estamos metiendo tanto con el ánimo del hombre, sino más bien, decía Gassendi, con el espíritu de los animales. Se hicieron avances, pero nunca se llegó a abordar el tema de la moralidad desde un punto de vista exclusivamente científico. Sí se decía que los animales tenían cierta locomoción o tenían cierto comportamiento porque algo sucedía en sus sistemas nerviosos, pero en ningún momento se hablaba de la moralidad, es decir, nos limitábamos a cuestiones como el movimiento, nos limitábamos a cuestiones como la vista, etcétera, pero no abordamos estos temas propios de la moralidad o de la toma de decisiones. Sin embargo, ya estaba sentado el precedente para que buscáramos los fenómenos mentales dentro del cuerpo humano. Entonces sabemos que en el siglo XVIII la moral se comenzó a ver como un instinto. Y esto es algo que se logró gracias a Hume. Vemos entonces que en el XVII había un estudio del sistema nervioso, pero nunca nos metimos con la moral. Y para el XVIII, Hume vino a decirnos que la moral es un instinto. Entonces él dice que solo podemos comprender la moralidad cuando vemos que es una clase de instinto, un sentimiento infundido en nosotros por la naturaleza. Esta cita la encontré en Vagini y Strangrum, atribuida a Hume. Y bueno, se dice por eso que él fue quien naturalizó la moral, justo porque nos dice que la tenemos que ver como un instinto, como algo que está en nosotros por la naturaleza. Y esto marcó el derrotero que debían seguir las investigaciones acerca de la moralidad. Esa tendencia se volvió básicamente el canon de la época, porque desde entonces no hay un ámbito de la filosofía que no ofrezca explicaciones naturalistas. Ya habíamos hablado o más bien, antes de este tiempo ya se habían hablado de otros problemas filosóficos y habían procurado darse explicaciones naturalistas, pero no se habían metido con la moral. La moral seguían atribuyéndola a cuestiones divinas, casi inspiradas, etc. Y Hume nos dice, bueno, pero es que es un instinto y como tal hay que abordarla. Y desde entonces no hemos parado. Yo creo que hoy por hoy no hay ámbito de la filosofía que no esté permeado por respuestas naturalistas. De todo tipo, ¿eh? Unas más concretas que otras, unas más bien abstractas, pero las explicaciones naturalistas están hoy por hoy a la orden del día. Eh, Quisiera también, a ver, esperen, tengo aquí como varios mensajitos. Tenemos, ajá, nuestros vicios. Ay, sí, perdóname, utilicé hace rato, hace unos minutos la palabra piques, me refiero a problemas, me refiero a fricciones, roces. Y me pregunta Georgina que qué opino, si es un instinto. Híjole, yo creo que más adelante vamos a resolver esas dudas, porque pues algo hay de eso, pienso yo, algo hay de eso. Si no, ¿qué? Si no fuera eso, entonces, ¿qué? Pero vámonos por partes. Pasamos del siglo XVIII al siglo XIX, algo más cercano a nosotros, y pues bueno, tenemos que hablar de Darwin, porque sabemos que el siglo XIX fue marcado por sus posturas, por sus descubrimientos. Sabemos que en el capítulo tercero de la descendencia del hombre o del origen del hombre ofreció una explicación novedosa acerca del origen de lo que ya se denominaba entonces instinto moral. La tesis que Darwin buscó sostener sugiere que cualquier animal dotado de instintos sociales persistentes, cito, inevitablemente desarrollará un sentido moral o conciencia tan pronto como sus facultades intelectuales se hayan desarrollado como en el hombre. Es muy interesante porque Darwin va a explicar la conciencia, perdón, la moralidad o la conciencia moral como un instinto que está subordinado a los instintos sociales, porque sabemos que los instintos sociales entonces vendrían a ser ¿cómo decirlo?
un instinto más poderoso que el instinto moral. Ahora veremos esta explicación darwiniana y cómo fue funcionando, cómo se va dando y cómo marca todo el paradigma para estudiar la mente en las neuronas. La influencia de Darwin no se vio limitada, como decimos, a la biología. Ya sabía él que esto iba a tener implicaciones también para la filosofía. De hecho, en uno de sus libros, en el libro M, en el margen, así fuera de las notas, anota que estos pensamientos van a llevar a una nueva filosofía, casi como una premonición, porque hoy por hoy, insisto, no tenemos ámbito de la filosofía que no tenga por lo menos que apelar, ya sea para descartarlos o para basarse en ellos, a los avances que nos hizo Darwin acerca de la conciencia moral. Y pues bueno, entonces yo quiero hablarles de 4 fenómenos observables para entender la moralidad humana. Sabemos que entonces tenemos que apelar a fenómenos observables, tenemos que apelar a lo que los sentidos y la experiencia nos ha dicho. Y en ese sentido vamos a hablar primero de que tenemos un instinto social. Ese es un primer hecho, tenemos un instinto social. Sabemos que los animales se procuran la compañía de sus semejantes. Sabemos que muchos animales, independientemente si son de su misma especie o no, pueden llegar incluso a tener ciertas formas de cooperación entre ellos, esto que se ha denominado en zoología apoyo mutuo. Sabemos que existen sentimientos de simpatía entre diferentes individuos y eso nos demuestra que son capaces de llegar a desarrollar esto que denominamos simpatía. Pueden llegar a ser influenciados por los sentimientos de otros individuos de su misma especie. Entonces tenemos este primer hecho, un instinto social y la capacidad de identificarnos con los otros, la capacidad de ver mi yo reflejado en otra persona, en otro animal, en otro individuo, que eso es importante. Entonces, ese es un primer hecho o un primer fenómeno observable. Un segundo fenómeno observable es lo que yo denomino, o bueno, casi como lo que le dijo el tío Ben a Peter Parker, de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Acá más bien hablamos de más poder mental, lleva más responsabilidades éticas, porque conforme aumentan las facultades cerebrales de los animales, se retienen más imágenes de las acciones pasadas, sobre todo de aquellas que llegan a causar conflicto con el grupo. Por ejemplo, eh, sabemos nosotros que el dolor o una mala experiencia se recuerda más tiempo que una buena experiencia. O sea, podemos tener 1000 experiencias buenas, pero basta con que haya una experiencia mala para que esa se quede en nuestra cabeza, sobre todo si esta experiencia mala nos pone en conflicto con el grupo. Entonces tenemos que estas imágenes se vuelven más recurrentes conforme va aumentando nuestra capacidad neuronal o conforme nuestra complejidad cerebral va reestructurándose. Sabemos que las imágenes se vuelven más recurrentes y sabemos que producen cierta insatisfacción. Y sabemos también que la mayoría de los animales vamos a evitar estos conflictos o vamos a evitar este tipo de sufrimiento. Voy a leer un poco, digo, conforme aumenta la complejidad del sistema nervioso, las facultades mentales se vuelven, por decirlo de alguna manera, más poderosas, más profundas, lo que propicia que las imágenes de las acciones pasadas, especialmente aquellas que causan conflicto entre el individuo y el grupo, vuelvan recurrentemente al cerebro, trayendo consigo un tipo de insatisfacción que el organismo comenzaría a tener, pues el organismo comenzaría a tener noción acerca de su actuar pasado y se sentiría capaz de compararlo con el actuar típico del grupo al que se siente adherido. De acuerdo con Darwin, gracias a esta comparación, el organismo es capaz de reconsiderar sus actos a fin de satisfacer el instinto social y evitar el conflicto con sus compinchos. Es muy interesante esto, otra vez, a más poder, más responsabilidad. Conforme más facultades mentales tenemos, más eh, ¿cómo será? Más imágenes pasadas somos capaces de retener y esto inevitablemente se puede llegar a traducir en cierto tipo de insatisfacción. Un tercer hecho es que la opinión pública importa. Si alguna especie desarrollara la facultad argumentativa, es decir, el lenguaje, la comunidad de esta especie sería capaz de establecer algo parecido a la opinión común acerca de cómo debe actuar cada individuo por el bien público. Darwin hace la observación de que los instintos sociales dan el impulso para realizar actos que sirvan al bien de la comunidad, la cual sería fortalecida, dirigida y muchas veces desviada por la opinión pública, cuya fuerza reposa sobre la simpatía instintiva. Recordemos esto, que tenemos el instinto gregario, este gusto por la comunidad. Entonces, a juzgar por lo visto en el caso humano, si alguna especie adquiere el lenguaje, van a establecer códigos de conducta y que van a quedar instaurados por lo menos en expresiones o por lo menos en algunas palabras o en algunas sí, formas ya sea de orden o formas de castigo. Sabemos que los instintos sociales nos hacen actuar en pro de la comunidad. Vamos a procurar
que la comunidad esté bien porque sabemos que la comunidad nos brinda también bienestar y la opinión pública refuerza, dirige o desvía estas conductas personales. Es muy interesante que pensemos en esto, porque imaginemos un grupo social o un contexto social donde todos visten de blanco. Aquella persona que vista de negro va a entrar en conflicto con el grupo que viste de blanco. E inevitablemente va a decir, bueno, creo que a la siguiente cita voy a venirme con mi smoking blanco para no entrar en choque con la sociedad que viste toda de blanco. Pero no se pregunta en ningún momento por qué se visten de blanco. Sencillamente está tomando este actuar típico o esta actitud típica y la toma como referente para su propio comportamiento, porque la opinión pública importa. En cuanto comienza a sentir miradas, en cuanto comienza a sentir que se le está reprochando por algún comportamiento, va a procurar cambiarlo en función de lo que el grupo, en términos típicos, hace. Entonces, otra vez, la opinión pública importa. Ángel, Sí, yo dinos. me aventuraría a mencionar que incluso podría suceder antes incluso del lenguaje. No estoy segura que el desarrollo del lenguaje fuera el detonador para establecer códigos de conducta. En este momento no puedo pensar en alguno específico, pero dentro de la etología animal puedes observar conductas que ya rayan en estos códigos de conducta. Los elefantes tienen esas conductas, en los lobos también se observan, simplemente el gato doméstico. Entonces, me atrevería a pensar que quizás va antes del lenguaje y que el lenguaje viene a complementar el código para que entonces sea percibido como lo hacemos nosotros y tenga un peso legal o más fácilmente identificado, no sé cómo ponerlo. Sí, puede que tengas mucha razón en que sea algo previo al lenguaje, pero es cierto que el lenguaje nos permite ponernos de acuerdo. El otro comportamiento más bien sería imitativo y sería como, ah, caray, es que si no hago tal comportamiento, se me van a aventar los otros de la manada. Bueno, lo voy a hacer. Pero en el caso del lenguaje nos permite establecer los códigos y nos permite contrastarlos con otros. Entonces, sí, es posible porque también sabemos que la cultura animal hoy por hoy los estudios de cultura animal son muy interesantes y hablan de cierto tipo de aprendizaje más allá del incentivo que puede pasarse de una generación a otra, etcétera. Pero yo sí pienso que el lenguaje sea importante, si no para establecerlos en términos tácitos, por lo menos sí en términos explícitos y que podamos decir, pues es que aquí dice que tienes que comportarte así, no te comportaste así, entonces recibe tu castigo. Pero sí, es muy interesante también el apunte que nos haces respecto a esta capacidad de establecer códigos de conducta antes del lenguaje. También habría que reflexionar un poquillo Ángel, más ahí. Dinos. disculpa, pero esto es una contraargumentación a lo que decía Georgina. No sé no sé cómo están interpretando el concepto de lenguaje, porque hasta donde yo tengo entendido, lenguaje no es solamente la forma articulada en que el hombre se expresa de una situación que le sucede, sino que el lenguaje puede involucrar simplemente signos, gestos, actitudes, comportamientos, sin necesidad de proferir idea o palabra alguna. Bien, No sé realmente cómo se está entendiendo el lenguaje acá. sí, tienes ahí un punto y a lo mejor ahí fue un poco de laxitud de mi parte porque quizá la forma más correcta de decirlo o debía haberme quedado con facultad argumentativa. Se requiere facultad argumentativa. Y esta Sí, facultad Ajá. sí, yo apoyo lo que dice Steven y la otra parte para complementar quizás lo que ve Georgina, yo digo de que el lenguaje viene a ser, como tú lo dijiste anteriormente, más normativa las cosas, ¿verdad? Más formalista, es decir, el lenguaje ya te comienza a imponer el canon, es decir, todo ese tipo de reglas que existen para comportarte, ya sea en la opinión pública en este caso, ¿verdad? Entonces, a eso quizá viene a aportar lo lenguaje, ¿verdad? Estas cuestiones. Sí, tiene razón también. Pero yo creo que hay que otra vez, como hace bien la acotación Steven, tenemos que pensarlo más como una facultad argumentativa, entendida como la capacidad de externar lo que estoy pensando, la capacidad de externar mis pensamientos y de coordinarlos, porque efectivamente ya el segundo Wittgenstein nos hablaba de un lenguaje mucho más allá de las palabras, mucho más allá de logos. Y en este caso sí quisiera remitir únicamente a la facultad argumentativa, porque es esta la que nos va a permitir como poner
la que nos va a permitir coordinar nuestros intereses. Muchas gracias a los tres por sus participaciones, muy, muy nutritivas. Y el último caso del que quisiera platicarles, o el último hecho observable, más bien es una pregunta. ¿Más vale solo que mal acompañado? Tenemos por ahí este dicho que más vale solo que mal acompañado, pero en la naturaleza vemos que varios animales advierten del peligro y brindan servicio y soporte a otros de la misma especie, incluso de distinta especie. Sabemos que la selección natural, y esto es algo que dice Darwin, favorece a aquellos individuos que encuentran el placer estando juntos, pues podían escapar mejor de los diversos peligros, mientras que aquellos que descuidaban más a sus camaradas vivían solitarios, deberían perecer en mayor número. Y esto me gusta traerlo a colación cada que tengo la oportunidad, extraigo esta cita de Darwin, porque regularmente se piensa la ética darwinista como una ética del individualismo y como una ética del egoísmo. A partir de las lecturas que pude hacer de Kropotkin y su libro El apoyo mutuo, un factor para la evolución, puedo decir y puedo estar de acuerdo con Darwin que la naturaleza más bien favorece a los que saben cooperar. Vamos a poner un ejemplo imaginario. Está un individuo solo, difícilmente va a poder hacer la cacería, difícilmente va a poder hacer que el campo crezca y darle todos los cuidados, etcétera. Difícilmente va a poder procurarse el vestido, el techo, el alimento. Entonces vemos que el techo, el alimento y el vestido es más fácil conseguirlos en grupo, en conjunto, donde unos se dedican a la cacería, otros a arar el campo, otros más bien a realizar prendas de vestir, etcétera. Entonces vemos que muy posiblemente este apunte de Darwin sea correcto y que la naturaleza haya favorecido a aquellos individuos que saben cooperar. Insisto, esto es muy interesante porque regularmente se piensa la ética darwiniana como una competencia frontal de unos contra otros y no como esta especie de cooperación, pero para ello yo pienso que tenemos que leer o tenemos que rastrear de dónde vienen estas interpretaciones. Cuando Darwin hizo sus declaraciones, me parece que nos estaba invitando al apoyo mutuo, pero sabemos que Huxley, que se autodenominó el perro de Darwin o el bulldog de Darwin porque él decía que iba a defender las posturas darwinianas con los dientes, etc., fue el primero en decir que la naturaleza tiene los dientes y las garras teñidas de rojo. Esas fueron sus expresiones, para decirnos que la naturaleza es violenta, este rollo. Pero esa es la lectura que él hizo. Sabemos que durante cierto tiempo, quizás 5 años, Huxley estuvo escribiendo una serie de artículos para responderle a Kropotkin y Kropotkin tampoco se dejaba. Hubo ahí una reseña entre Huxley y Kropotkin respecto a las interpretaciones que hacían de Darwin. Eso, insisto, es como temas para otros laboratorios, pero por lo menos ahorita quiero decir eso, que Darwin está apostando más bien por una ética del compañerismo. Entonces, si tuviéramos que decir más vale solo que mal acompañado, es un error. Más vale estar acompañado porque de esta manera podemos asegurar nuestra supervivencia y sobre todo la supervivencia del grupo. Ese es el cuarto hecho que ve Darwin. Y en función de eso se crea la idea de la moralidad humana desde el punto de vista darwiniano. En el momento de la acción, el hombre no va a dudar en obedecer al impulso más poderoso, y este hecho lo va a encaminar ordinariamente a satisfacer sus propios deseos a expensas de sus semejantes. Pero después de la gratificación, cuando las impresiones pasadas y débiles son contrastadas con los siempre más fuertes instintos sociales, viene la retribución. Se sentirá disgustado de sí mismo y tomará la resolución con más o menos vigor de obrar de otro modo en el futuro. Esto es lo que se denomina conciencia moral. Conciencia que mira hacia atrás, juzgando las acciones pasadas y que produce esta especie de descontento interior que al sentirlo débilmente llamamos arrepentimiento y remordimiento cuando es más severo. Es una cita que tenemos de Darwin justamente para recordarnos esto, que la conciencia moral mira hacia atrás, juzgando las acciones pasadas y produciéndonos cierto tipo de descontento interior que vamos siempre a remitir con el grupo. Entonces tenemos que no vamos a dudar en satisfacer nuestros deseos, pero también sabemos que después de esta satisfacción vamos a tener como la imagen mental de lo que hemos realizado. Imaginemos el caso en el que Ángel roba un pan. Ángel tiene hambre y en este momento, para saciar el hambre, toma un pan. Se come el pan. En cuanto comienza a sentir las miradas de las otras personas que reprueban esta actitud o esta actividad de comer el pan, va a empezar a sentir un cosquilleo y va a empezar a sentir cierta incomodidad. Y en el futuro va a decir, no, ¿sabes qué? Mejor no voy a robar, mejor voy a hacer otra cosa. Y vemos entonces cómo esta conciencia moral que nos hizo mirar hacia atrás nuestros actos, nos da las capacidades también para que en el futuro nos determinemos a actuar de otras maneras.
justamente porque el instinto social es muchísimo más fuerte que el instinto de la apetencia, porque yo una vez que como estoy satisfecho y se acaba mi instinto de la apetencia, pero el instinto social, de hecho, cuando estamos en congregación, lo último que queremos es que se acabe esta congregación, queremos prolongar la compañía lo más que se pueda, lo más que se pueda. Entonces vemos que el instinto social es muchísimo más fuerte que que el instinto que llamaríamos moral. Pero lo que es más importante acá es que, dice Darwin, esto solamente va a suceder en aquellos individuos que tengan las facultades mentales desarrolladas al nivel del ser humano, porque sugiere que entre los animales y nosotros no hay una diferencia de clase, sino una diferencia de grado. Las facultades que en ciertos animales podríamos llamar humanas, más bien se debe a que son facultades técnicamente humanas, pero con grados más disminuidos, grados menos desarrollados. Entonces vemos que la diferencia no es de clase, no es que el ser humano pertenezca a una clase distinta, sino que tiene sus facultades mentales desarrolladas a grados más complejos. Recordemos el punto 1 en el que decimos, caray, perdón, el punto 2 en el que decimos que conforme más capacidades cerebrales tengamos, más imágenes mentales vamos a retener. Entonces vemos que Darwin vincula la conciencia moral o el instinto moral a las imágenes mentales que vamos teniendo. Entonces, sabemos que la moralidad humana mira hacia atrás y nos permite actuar en el futuro. Digo esto para mencionar un par de consecuencias que puede tener el programa de investigación darwiniano. Después de que Darwin sentara estas bases acerca de la investigación de lo moral en la cantidad de nervios que teníamos, se comenzaron investigaciones que pretendían correlacionar la capacidad neuronal con las facultades morales. Tiene tal capacidad neuronal, va a poder hacer ciertas cosas a nivel moral. Y pues nada, eso posiblemente sea peligroso, pero por lo menos se sentaron las bases para las investigaciones acerca de los fenómenos morales dentro de o relacionados con la capacidad neuronal que tienen los individuos. Y se admitió que los sentimientos, la moralidad y la conducta son productos de cambios cuantitativos en el cerebro. Eso fue quizá lo más interesante. Supimos que los sentimientos como la empatía, que la conciencia moral y que muchos otros hechos de la conducta nacen y se potencian en el cerebro. Y de ahí, digamos que de alguna manera movemos del cardiocéntrico hacia una cuestión más centrada en el cerebro. Y pues esto es algo que Darwin estableció y que a la larga terminó por premiar a todo un programa, o que terminó por fundar todo un programa de investigación que hoy por hoy nos sigue llegando, con sus respectivas modificaciones y demás, pero seguimos buscando esta correlación entre la capacidad neuronal y las facultades morales. Ahora, vamos a hablar un poco de la libertad y del determinismo. Vamos a entender primero que determinismo ha de entenderse o que tiene como dos acepciones, una que es material y una que se refiere más bien a un determinismo teológico. En este caso nos interesa más el determinismo material. El determinismo teológico es esto que decimos, el nombre sea de Dios y todo está predicho previamente. Pero el determinismo material más bien se refiere a que existen en la naturaleza ciertas leyes inmutables que determinan cualquier estado futuro a partir de determinado momento presente. Sabemos por ahí de pensadores como Laplace o sabemos de pensadores como Lemaitre que llegaron a sugerir que si les das un punto del universo y les das todas las leyes del universo, pueden predecir todo momento en el futuro. Sabemos que desde antaño se ha pensado que un punto de vista materialista implica la idea de un universo enteramente determinado, pues se piensa que conociendo la posición y el movimiento de cada átomo podría predecirse el futuro del mundo. Epicuro, igual que Demócrito y Leucipo, también se enfrentó a este conflicto. Recordemos que la respuesta del fundador del epicureísmo no ha sido bien vista por los historiadores, ya que parece un artificio, un capricho para eludir la confrontación científica. Recordemos entonces la noción del clinamen. Recordemos esto que nos dice Lucrecio, que si el espíritu no es rígido por la necesidad, que si el espíritu no es regido por la necesidad en todos sus actos, si evita el dominio y no es reducido a una total pasividad, se debe a esta ligera desviación de los átomos, en un lugar, en un tiempo que nada determina. Pero quedamos que esta introducción del clinamen puede llegar a ser caprichosa, y quizá para evitar eso sea mejor apegarnos a otro tipo de explicaciones que nos permitan ver el libre albedrío sin apelar a estas hipótesis casi, insisto, caprichosas, desafortunadas de Epicuro. Y para eso es que voy a hablar yo un poco de la neurociencia o hablar un poquillo de la relación que existe entre la ética y la neurociencia. Hay algo que se denomina determinismo neuroético.
y es que desde los primeros años del siglo XX es corriente la opinión de que diferentes cantidades y tipos de nervios dan lugar a diferentes opiniones y conductas, pero también se ha sugerido que dan lugar a diferentes morales, a diferentes religiones, a diferentes políticas, a diferentes leyes e instituciones. Y esto es algo bien peligroso porque entonces pareciera que todas estas variedades de diferentes tipos de moral, diferentes religiones, actitudes políticas, etcétera, estuvieran sentadas de antemano en el cerebro. Entonces, ahí estamos, o esto es lo que se denomina determinismo neuroético, donde llegamos a sugerir que todas las facultades están de antemano sentadas en alguna parte del cerebro. Y eso es lo más interesante porque este programa de investigación sugiere que hemos de localizar lo moral o los fenómenos morales en algún lugar de la cresta cerebral. Y eso es muy interesante porque queremos, yo les decía, dentro del tetrafármaco que propuse en la primera sesión, yo sugería más bien ver la moral, perdón, la conciencia como un proceso, no como una cosa. Y eso es algo que debemos tener en cuenta porque dice, exacto, es como fueron como derivados de la frenología, que hoy por hoy se siguen sosteniendo, que hoy por hoy siguen estando ahí vigentes y todavía tenemos a personas que los defienden y que hacen como estudios al respecto. Entonces, dice Fabio que es más bien un determinismo neurótico. Si pudiera parecer, porque justo pretenden que todas nuestras actitudes mentales estuvieran sentadas en el cerebro y esto puede tener un pequeño problema metodológico de fondo. Vamos a pensar en esto. Robert Hall nos ha sugerido que la suposición de que la conciencia es una cosa ha provocado un problema de determinismo, porque las cosas no tienen libre albedrío, pero los procesos incluyen decisiones. Entonces es bien importante comenzar a ver la conciencia no como una cosa ubicable en una parte del cerebro, sino más bien como un proceso que sí, parte del cerebro, pero que no se limita a él. Voy a hacer una cita un poquillo más extensa de Hall. La equivocación fue pensar a la mente como una cosa, buscando dónde puede ser localizada. Se ha prestado mucha atención al descubrimiento de que cuando la gente siente empatía por los demás, ciertas partes del cerebro se activan. Pero esto es lo que podría esperarse. Nunca debimos haber pensado que experiencias como la empatía tienen lugar fuera del cerebro, o por lo menos fuera del cuerpo. Lo que resultaría sorprendente sería que no se pudiera identificar la empatía u otras emociones morales con las actividades cerebrales. La suposición de que la conciencia es una cosa ha provocado un problema de determinismo, porque las cosas no tienen libre albedrío, los procesos, sin embargo, incluyen decisiones. De acuerdo a este punto de vista, al no distinguir entre cosas, objetos, procesos y acciones, podríamos cometer el error de concebir la conciencia moral como una cosa y no como lo que es decir, un proceso. Si suponemos que la mente y sus derivados, como el sentimiento moral, la sensación del deber, etc., son cosas localizables en el cerebro, estaríamos tentados a admitir cierto tipo de determinismo causal, en el cual la cosa A, por ejemplo las neuronas, antecede a la cosa B, el resultado de la mente, trazando así una secuencia de causas y efectos totalmente predecibles. Pero el hecho es que la toma de decisiones y sus acciones son procesos, no son cosas. Muy bien, Fabio, no te preocupes, cuídate mucho. Saludos a toda tu familia, nos seguimos viendo. Igual esta charla se va a subir para que la puedas revisar hacia el final y si puedes después mandarnos tus comentarios, serán bien recibidos. Muchas gracias. Entonces tenemos esta propuesta de Robert Hall, que estamos ante un error de categorización, que vemos la conciencia como una cosa y que por eso la buscamos en algún punto del cerebro, en alguna parte del cerebro. Y quizá esto tiene un trasfondo más bien histórico, porque los primeros estudios que se hicieron respecto a la mente se hacía con personas que tenían lesiones cerebrales, soldados, marinos, etc. Entonces decían, ah, mira, le falta tal parte del cerebro, entonces, y no puede hablar, entonces esa parte es la que está encargada del lenguaje. O le hace falta esta otra parte del cerebro y no puede tomar decisiones respecto a cómo vestirse, entonces sabemos que esta es la parte del cerebro que se encarga de tal o cual cosa. Y comenzaron a reforzarse las ideas de cierta correlación directa entre partes del cerebro y funciones de la mente. Pero Robert Hall nos da un punto muy interesante, por lo menos a reflexionar. La conciencia no es una cosa, es un proceso que resulta de la actividad cerebral que vamos teniendo. Tenemos por acá lo que denominamos, o la expresión que dijo que fue Galileo, me parece, y sin embargo se mueve. Porque a pesar de esto que decimos de las posibles problemáticas que tiene el determinismo neuroético, sabemos también que existen programas de investigación
tentados a encontrar los fenómenos como la moral o la voluntad en la corteza cerebral. Y pues nada, ha sido tal que este éxito ha sido tal que la posibilidad de que seamos libres parece esfumarse tras cada nueva publicación en la revista Neurology, porque pareciera que se van cerrando las posibilidades y se van cerrando y se van cerrando, y cada vez decimos o se puede ver que nos gusta tal cosa porque tenemos tal configuración neuronal, o que nos gustan tales otras, vestir de cuadros o vestir de rayas, etcétera, porque tenemos tal estructura neuronal. Entonces, los científicos continúan en este programa de investigación donde se localizan ciertos fenómenos de la conciencia en ciertas partes del cerebro. Pero si evitamos ver la mente como una cosa y empezamos a comprenderla como un proceso, nos daremos cuenta de que, por su plasticidad, la actividad neuronal evita que nuestra conducta sea del todo predecible. Perfecto. Si el cerebro fuera algo terminado desde el principio y ya no se le modificara nada más, bueno, vamos a buscar las parcelas del cerebro en las que se ubican ciertas cosas. Pero si admitimos que el cerebro y las neuronas y la sinapsis más bien tienen una gran plasticidad, tenemos que decir, o por lo menos estaríamos tentados a decir que no podemos predecir toda conducta. No podemos predecir, a lo mejor en términos estadísticos, a lo mejor en términos individuales y decir, mira, en este individuo va a pasar esta cosa, pero no podríamos formular declaraciones universalizantes que pretendan que en todos los seres humanos determinada parte del cerebro produce la misma cosa, justamente porque cada cerebro muestra o presenta diferentes formas de plasticidad que a su vez van a derivar en diferentes capacidades o en diferentes facultades. Y quisiera citar entonces a José Luis Díaz Gómez, que nos dice que una ética naturalizada solo puede plantearse si consideramos que las redes neuronales son tan abiertas, dinámicas y plásticas como para constituirse como enjambres emergentes y autónomos, capaces de albergar los notables fenómenos que nombramos conciencia, voluntad y libre albedrío. Es decir, aquí estamos apelando a la plasticidad cerebral, que es un producto totalmente físico, para hablar también de la conciencia, de la voluntad y del libre albedrío. Es decir, no tuvimos que apelar a una noción de Clinamen para hablar de libre albedrío neuronal. Más bien apelamos a la plasticidad que presentan las neuronas para poder, sí, justamente hablar de la capacidad de decisión. Al concebir la mente en términos enteramente deterministas, se pasa por alto que, además de las relaciones físicas que suceden en el interior del cerebro, éste interactúa activamente con el ambiente que lo rodea, ambiente que es cambiante, ambiguo y en su propia medida impredecible. De hecho, es gracias a la compleja red interior de conexiones neuronales que el cerebro humano puede crear ideas y comportamientos que le ayuden a responder de la mejor manera ante las inclemencias ambientales. Vemos pues que no solamente nuestro cerebro no está indeterminado, sino que nuestro cerebro está respondiendo ante un ambiente que de hecho también es ambiguo y también es impredecible. Entonces, el hecho de que tanto el ambiente como el cerebro sean impredecibles nos aleja todavía más de pensar que todo está estrictamente determinado o que todo puede reducirse a la cantidad de neuronas que tengo en la cabeza. Sin embargo, pues tenemos que apegarnos a los hechos, tenemos que acercarnos a lo que nos dice la neurociencia y en este caso a lo que Benjamin Libet nos dijo en 1983. Es interesante porque aquí puede empezar a percibirse cierto tipo de contradicción que espero más adelante poder desanudar, pero por lo mientras tenemos que decir que Benjamin Libet nos dijo que el cerebro toma la decisión antes de que nos demos cuenta, por lo menos un segundo. Para el momento en que una persona decide realizar una acción, su cerebro ya se adelantó y tomó esa decisión. Es lo que nos dice Benjamin Libet. Y existe cierta actividad neuronal que permite predecir la elección de un individuo hasta con 4 segundos de antelación. Eso es lo que hemos descubierto a partir de ciertos estudios que en este caso hizo John Haynes, que nos llegó a declarar a través de aparatos de encefalografía y todo este rollo, que tenemos actividad neuronal antes de que siquiera nos hagamos conscientes de haber tomado una decisión. Esto se demostró con un famoso experimento replicado un montón de veces con distintas variantes. Los resultados de dichos experimentos nos demuestran que tanto en la corteza prefrontal como en la parietal existe actividad neuronal que permite predecir la elección de un individuo hasta con 4 segundos de antelación. El experimento puede describirse de la siguiente manera. Es algo técnico, pero imagínenlo. Los participantes veían el movimiento de una manecilla de reloj, la cual detenían en el momento que querían mediante un pequeño muñequeo. Posteriormente, cada individuo debía retrasar la manecilla para indicar el momento en que tomaron la decisión de detenerla.
Los participantes retrasaban la manecilla en promedio 200 milisegundos. El momento del movimiento se registraba mediante un aparato de electromiograma, se ponían el aparato de electromiograma conectado a la muñeca de los sujetos, pero además se registraba la actividad neuronal mediante un electroencefalógrafo. Es decir, por un lado teníamos cuando ellos estaban haciendo la acción o cuando ellos decían que estaban haciendo la acción, y por otro lado teníamos imágenes cerebrales de la actividad neuronal que tenían en ciertas partes del cerebro. Para sorpresa de Libet y los colaboradores, la técnica del electroencefalograma demostró actividad neuronal que reflejaba la intención de presionar el botón hasta casi un segundo antes de que los participantes reportaran haber decidido iniciar el movimiento. Insisto, esto Libet dijo, bueno, es un segundo, a lo mejor no es tanto, voy a publicar mis resultados y nada más. Pero a él ya le llamaba la atención este hecho de que el cerebro tomara la decisión antes de que hubiera una conciencia, antes de que tuviéramos conciencia de haber tomado esta decisión. El experimento se ha replicado muchas veces reemplazando el método del electroencefalograma y por otros métodos electrofisiológicos y de resonancia magnética más modernos, y los resultados han sido corroborados y aún ampliados, al punto de probar la existencia de actividad cerebral hasta 4 segundos antes del informe del sujeto. Es decir, antes de que se tenga en cuenta el querer detener la manecilla. Tenemos por acá un par de comentarios, no los alcancé a leer, pero nos pone Juan David, y sin embargo, los experimentos en psicología y algoritmos bioquímicos dan cuenta de que es posible conducir la conducta del modo en que Guattari habla de producción de subjetividad capitalística. Puede que la mente no sea una cosa y en su lugar sea un proceso, que este avance o retroceso hace que la libertad pueda ser disminuida, controlada o incluso producida. Más adelante vamos a hablar un poquito de eso porque algo hay de lo que nos comentas en la exposición que les quiero hacer a ustedes. Entonces, en otras palabras y casi para reducir, la conciencia sobre la intención de realizar un movimiento llega no al mismo tiempo, sino segundos después de la actividad neuronal responsable de esta acción. La sensación que tenemos de que nuestras acciones siguen a nuestra voluntad, es algo que el cerebro genera después de haber preparado una acción de manera inconsciente. Es decir, el cerebro ya tomó la decisión. El cerebro toma la decisión y posteriormente nos hacemos nosotros conscientes de esta decisión con esta posible ilusión de haber sido nosotros o este yo consciente quien decide. La sensación, otra vez, que tenemos demuestra perdón, la sensación que tenemos de que nuestras acciones siguen a nuestra voluntad es algo que el cerebro genera después. Primero decide, después nos llega la impresión de que hemos decidido. Entonces, ¿estamos ante una contradicción? Primero decíamos que tenemos la capacidad de autodeterminarnos, pero ahora estamos admitiendo que el cerebro está determinando las decisiones. Entonces, ¿estamos en una contradicción o qué pasa? Quien ha seguido mi disertación hasta este punto, a pesar de tanta cita que he metido por allá, de tanta maroma y de tanto teatro, podrá notar de inmediato la aparente contradicción en la que ha caído el argumento. Mientras que al principio se apeló por la capacidad de cada individuo para autodeterminarse conscientemente mediante la estipulación de sus propios decretos, ahora se admite que las decisiones tomadas por la conciencia están previamente determinadas en el cerebro. ¿Qué pasa? Bueno, pues yo quiero que tengamos 3 cosas en mente. Primero, decimos que las decisiones las toma el cerebro. Eso es fundamental. Segundo, para que una elección sea completamente libre, no puede estar sujeta a otras elecciones, ni futuras ni previas. Eso, suponiendo que pudiera haber una elección completamente libre. Y el tercer punto es muy interesante. Al cerebro le resulta imposible olvidarse de acontecimientos anteriores y no tomarlos en cuenta para las siguientes decisiones. Entonces tenemos que las decisiones tomadas por el cerebro se ven influenciadas por nuestras experiencias pasadas. Estas 3 consideraciones parecen poca cosa, pero no lo son, pues por un lado nos revelan que es imposible hablar de una elección libre en sentido estricto, porque toda elección siempre va a estar sujeta a a elecciones futuras, a elecciones pasadas, a experiencias que hemos tenido en el pasado o a deseos que tenemos hacia el futuro. Entonces es imposible hablar de una elección libre en sentido estricto, y por otro lado nos revela o nos dejan ver que las decisiones que toma el cerebro se ven influenciadas por nuestras experiencias pasadas. Eso es muy, muy importante, por las experiencias que hemos tenido en el pasado. Eso que llamamos voluntad no es más que nuestro cerebro decidiendo hasta 4 segundos antes, sin consultar a la conciencia, el mejor curso de acción, y para ello se basa en nuestra experiencia, conocimiento y expectativas. El mejor curso de acción. Me recuerda mucho a lo que habíamos dicho con Rist acerca de
de la prolepsis más bien vista como una respuesta que surge casi espontáneamente. Entonces acá decimos que el cerebro decide el mejor curso de acción y para ello se basa en nuestras experiencias, en el conocimiento y en las expectativas que tenemos. Eso es algo que me interesa rescatar, porque insisto, me recuerda mucho a lo que nos dice Ritz acerca de la prolepsis, que la identifica como una respuesta que tenemos a partir de las experiencias y de los conocimientos que hemos poseído. Y así. Entonces, ¿podemos o no podemos interferir? Si es cierto que el cerebro elige partiendo de las acciones pasadas, y lo es, podemos interferir hoy en las decisiones futuras, es decir, en aquellas que todavía no se han tomado. ¿Cómo lo hacemos? Pues dotando a nuestro cerebro de planes, opciones y alternativas para elegir mañana. Otra vez, ¿cómo podemos interferir en nuestras deliberaciones? La respuesta es que si es cierto que el cerebro elige partiendo de acciones pasadas, podemos interferir hoy en las decisiones del futuro. Existen pocas probabilidades de que aquel individuo que se ha expuesto a clases de física dispare al cielo, y no necesitó una ley que se lo prohibiera, ni siquiera tuvo que tener la experiencia de una bala perdida, le bastó una generalización del entendimiento para autodeterminarse. Y otra vez, el cerebro solito fue el que dijo, no disparemos, no tiene sentido que disparemos, porque se ha expuesto a una clase de física, por ejemplo, se ha procurado tener esta experiencia de la clase de física para que las decisiones que tome mañana puedan fundamentarse en eso que conoce previamente. Entonces, la idea es que nos expongamos a todo tipo de experiencias. La idea es que podamos tener todo tipo de experiencias con ciertas reservas racionales y la prudencia que Epicuro nos enseñó. Porque la idea es que a más perspectivas, más planes de acción. Entre más perspectivas conozcamos, más planes de acción podremos idear. Entre más conozcamos, vamos a poder rechazar todo criterio que se presente como absoluto. Es posible que las máximas nos sirvan para influir en las decisiones del cerebro, pues sabemos que disponer de planes de acción con antelación es una manera de influir y decidir conscientemente sobre nuestro comportamiento en el futuro. Las máximas son precisamente eso, son determinaciones que cada individuo se pone en pos de prepararse para tomar decisiones futuras. Las máximas son para el cerebro un repertorio de posibles acciones y alternativas. Entre más perspectivas tengamos acerca de la naturaleza, más planes de acción futuros podremos idear, imaginar, crear y con toda firmeza podremos rechazar todo criterio que se presente como absoluto, tal o cual comportamiento o modo de estar en el mundo. Existen pocas probabilidades de que aquel individuo que se ha expuesto a lecciones de física, como decíamos, dispare hacia el cielo sin razón. Y lo que es más, no necesitó de una ley, le bastó su propio entendimiento para autodeterminarse. Y en función de eso, yo tengo dos imperativos de la ética del conocimiento. El primero sería, a nivel personal, tenemos la responsabilidad individual de prepararnos, de preparar nuestros cerebros. Y a nivel social tenemos la responsabilidad de asegurar que todos tengan acceso a la educación mínima que les permita preparar a sus cerebros. Eso es muy importante, muy, muy importante. Y para dichos fines es que nos sirve la filosofía, nos sirve la investigación, nos sirve la ciencia, porque de esa manera estamos preparando a nuestro cerebro. Y es que al final del día somos nuestro cerebro. No quisiera concluir sin citar a una de las filósofas de habla hispana más especializadas en los temas relativos a la ética y su vínculo con la neurociencia. Hablo precisamente de Juliana González Valenzuela. Espero que sus palabras nos sirvan como recordatorio de que está en nosotros, en nuestra plasticidad cerebral, la posibilidad de imaginar, crear e inventar toda clase de alternativas para mediar nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos. La cita dice: una ética naturalizada, unida al universo neuronal humano, solo puede ser ética si las redes neuronales son abiertas, dinámicas y plásticas, es decir, si cuentan con la posibilidad de la libertad. Y eso es algo que yo a partir de las investigaciones que he hecho, puedo admitir, que las neuronas son abiertas y que las redes neuronales son dinámicas y plásticas. Y entonces eso es algo que puede darnos la oportunidad de fundamentar la libertad, o de hablar de libertad en un mundo material, en este caso de libertad, no una libertad absoluta, sino una libertad restringida por las condiciones fenotípicas que tenemos en nuestros cerebros, porque no podemos desligar la vida ética de la vida neuronal. Entonces, eso es algo que les digo, aunque la vida ética no se puede reducir a la actividad cerebral, es inseparable de ella por lo menos en dos sentidos.
Por un lado, tenemos los correlatos neuronales que nos permiten identificar la actividad cerebral involucrada en los procesos que refieren a fenómenos como la voluntad, la conciencia moral, la empatía, etc. Es lo que denominamos neurociencia de la ética. Otra vez, busca los correlatos neuronales. Y por otro lado, tenemos los avances y tenemos los dilemas suscitados por los descubrimientos y los avances, así como las aplicaciones de la neurobiología. Y en este caso hablamos, por ejemplo, de la biomejora física, de la biomejora moral y de la biomejora cognitiva. Sabemos que ha habido individuos que han llegado a sugerir, individuos como Julian Savulescu o como Itmar Persson, que han llegado a sugerir que podemos hacer mejores seres humanos si apelamos a esta relación entre la ética y la neurociencia. Ellos dicen algo así como, lo estoy simplificando muchísimo, como si tomas tal o cual medicamento, vas a ser mejor persona, vas a actuar de mejor manera, porque vas a ser más empático, porque estamos estimulando el área de la empatía. Entonces, vemos por un lado que tenemos la neurociencia de la ética, que trata de los correlatos neuronales, de la investigación acerca de la actividad cerebral que se tiene cuando tenemos ciertas actitudes éticas. Y por otro lado está el estudio ético de la aplicación de los avances de la neurociencia, como pudiera ser, insisto, la biomejora física o la biomejora moral o incluso la biomejora cognitiva. Sin embargo, esa harina ya no cabe en este costal. Sería necesario un nuevo ciclo de cavilaciones dedicado a tratar solo estos temas. En el caviladero existe un laboratorio de biomejora física, moral y cognitiva. Quizá pronto se abran inscripciones. Continuamente estamos buscando instituciones y organizaciones dispuestas a apadrinar nuestras actividades. Supongo que por la situación actual será un poco difícil, pues las reuniones en universidades o centros culturales aún están bastante lejos. Pero Internet nos da muchas posibilidades, como crear redes nacionales e internacionales de estudio. Será cosa de seguir buscando para que podamos echar a andar para que podamos iniciar un ciclo de cavilaciones relativo únicamente a la neuroética o relativo únicamente a la biomejora física, moral y cognitiva. Ahí si saben de alguna institución que nos quiera financiar, manden un mensajito y vemos qué le hacemos. Bueno, después de este comercial que me aventé, les quisiera presentar algunas conclusiones someras, breves y preliminares respecto a lo que hemos dicho hasta el día de hoy. Recuerdan que yo les mencionaba que los sistemas filosóficos han de engranarse a nivel ontológico, a nivel epistémico y a nivel ético para que puedan denominarse como tal sistemas filosóficos. Espero yo haber abordado estos tres temas, el ontológico, epistemológico y ético, porque lo que les muestro a continuación es como me gustaría cerrar mi participación. A nivel ontológico, hemos de admitir que el universo y sus fenómenos, como la vida y el pensamiento, tienen una base material, para empezar. A nivel epistemológico, hemos de decir que aprendemos mediante la creación de conceptos y esquemas mentales, cuya base material se encuentra en el cerebro, particularmente en las sinapsis creadas por las neuronas y en las sensaciones nuevas e iteradas que recibimos del exterior. Por último, quisiera decir que a nivel ético el individuo está en la posibilidad de exponerse a determinadas experiencias que le permitan elaborar esquemas mentales, planes de acción para deliberar en el futuro. Si acaso alguien quisiera realizar algún comentario o alguna reseña respecto al curso, o si quisieran ampliar esto a través de un texto, de algún escrito, de alguna participación videográfica, será bien recibida. Y espero que a lo largo de esta exposición o de este ciclo de cavilaciones hayan encontrado temas de interés, posibles puntas de investigación y que les haya sido útil y sobre todo que lo hayan disfrutado, porque al final del día eso es de lo que se trata. Muchas gracias y les dejo mis datos de contacto por si en algún momento gustan ustedes mandarme algo, mandarme algún libro, alguna lectura, si tienen alguna inquietud, etcétera. Con mucho gusto las voy a recibir, con mucho gusto las voy a leer. Y pues para eso estamos aquí para servirles. Les dejo mi correo a valdesm.phi@gmail.com y en Facebook me encuentran como Ángel Valdés II, si quieren copiar toda la liga. Ahí me pueden encontrar, les agradezco mucho su atención y pues ahora tengo que hacer la parte comercial, ¿verdad? Donde decimos que utilicen el hashtag piensen los tesistas, ahí nos pueden apoyar a la difusión de la cultura filosófica. Si desean invitarnos un café o una comida corrida, como decimos en México, mándenos un correíto y les decimos cómo pueden hacer algún tipo de donación. Y sepan que todo eso va a ser utilizado para continuar con la difusión de la cultura filosófica, para continuar con los laboratorios de filosofía. Únicamente para cerrar, les platico de los 4 laboratorios que tenemos en el Caviladero, siendo el primero de Filosofía e Historia de la Biología,
el segundo acerca de la memética y la evolución cultural, el tercero acerca de la biomejora física, moral y cognitiva que les platicaba hace un instante, y este cuarto, que es el primero que llevamos de manera virtual, acerca de Epicuro y el valor instrumental del conocimiento científico. Les agradezco mucho su participación y pues nada más. Muchas gracias. Ahora, si alguien quiere compartirnos sus impresiones, adelante, son bienvenidas. Mira, yo veo a José que nos quiere decir algo. José nos quiere decir algo. También veo que Georgina como que algo nos quiere contar. Yo quiero decir mucho, pero también me gustaría escuchar qué piensan nuestros demás compañeros antes de que se vayan. Pues ya de ahí dónde nos veremos, ya hasta la próxima COVID, ya cuándo será ya. Nos pregunta Edwin qué es la memética. Memética refiere, hacia grandes rasgos, al estudio de los productos de la mente, considerados como memes, una postura de Richard Dawkins. Richard Dawkins en 1976 publicó un libro llamado... ¿cómo se llama ese libro? El relojero ciego. No, no es el del relojero ciego. Es el de... Ay, perdón, se me olvidó ahorita el nombre del libro de Dawkins. Pero... El gen egoísta, exactamente, publica el gen egoísta. Y en el gen egoísta habla de una unidad mínima de información cultural. Él dice que si los genes son la unidad mínima de información biológica que permite la evolución biológica, debe existir una unidad mínima de información cultural que en este caso permita la evolución de las culturas. Y lo denomina meme. Desde entonces hasta hace un ratito se han elaborado un montón de teorías, un montón de posturas. Hoy sabemos que tiene aplicación incluso para la guerra, para acabar con el terrorismo, etcétera. Es muy curioso lo que hacen los memes, porque el meme vendría a ser cualquier producto de la mente que se propaga y que puede modificarse, tal como los genes. Los genes se propagan y se modifican, los memes se propagan y se modifican, solamente que tienen sus reservas. Yo pienso, y esto no es por hacerles ahí un spoiler, pero que estamos pasando por alto ciertas reservas metodológicas y estamos posiblemente exagerando la analogía que hay entre gene y meme. Yo pienso que el gene tiene su forma de comportamiento y sus formas de llevarse, de evolucionar, y que el meme, primero, en caso de que exista, ha de tener sus propias características, sus propias formas de evolución. Por decir algo, el gene solamente puede transmitirse de manera lineal, de una generación a otra. Pero los memes pueden diversificarse de manera omnidireccional. Por ejemplo, el papá le transmite el gen al hijo, pero los hijos le pueden enseñar cosas a los papás. Los hijos le pueden enseñar a otras personas de su misma generación y son capaces de enseñarle a las generaciones futuras. Entonces, por lo menos ahí vemos que no se sigue el mismo principio de herencia. Pero insisto, eso es harina de otro costal, para no hacernos equivocar. Por ahí va la idea del meme. Yo los invito a que busquen un poquillo más acerca de Richard Dawkins, Susan Blackmore, Daniel Dennett, etcétera, porque seguro les va a servir. Es muy interesante y es una disciplina que hoy por hoy está ganando mucho auge, insisto, hasta para ámbitos de guerra o ámbitos bélicos. Entonces, no está de más su estudio, de verdad. ¿Alguien más quiere compartirnos alguna duda, alguna plática? ¿Qué les ha parecido el curso? Solamente felicitarlo, Ángel. De verdad que en estos 3 días que tuvimos la oportunidad de compartir con usted, de dialogar en ciertos momentos, pues fue muy fructífero. En especial hoy, porque este fue el tema más candente, por decirlo así, más fuerte, más complejo, en cierta medida. Y sobre todo porque esa asociación con lo que hoy denominamos ciencia y tantas cosas y tantas vertientes científicas que existen en la actualidad, pues no está de más pensarlas, claro está, y asociarlas sobre todo con problemas que ya en la antigüedad se venían tratando. Incluso para mí sería espectacular que se desarrollara un curso por este medio virtual, sí, sobre la cuestión de la neuroética. De verdad que eso me generó fascinación. No pensé que existía. Yo tenía cierto conocimiento de una asociación, porque en la actualidad está en boga una corriente de la teología que se llama neuroteología. Hasta allá llegó. Por ahí van. Exactamente. Y se están analizando realmente de que las creencias religiosas generan cierto tipo de disposiciones
somáticas, es decir, en el organismo y en el cuerpo, que los pone en una situación o en un estado positivo, digámoslo en esos términos. Y hay pruebas y ya están ensayando pruebas en torno a eso y todo aplicado desde la experiencia misma, experimentando con eso. Es interesante que en la actualidad ya cosas que uno creía demasiado abstractas, especulativas y solamente conceptuales, ahorita ya se están verificando empíricamente en pruebas de laboratorio y todo este tipo de cosas, porque realmente eso sí tiene efectos fuertes en el comportamiento humano. No, yo encantado con esto. Realmente sí quisiera profundizar más en la cuestión de la neuroética más adelante y poder seguirlo también por este medio. Claro, perfecto. ¿Sabes, Steven? Voy a gestionar, pero es importante que si tienen interés nos manden ahí un correíto para que tengamos tipo la prueba para poder llegar con los organizadores y decirles que sí tenemos aquí quórum, etcétera, y ver cómo lo podemos hacer. Si tienen intereses en la neuroética, con mucho gusto lo organizamos, con mucho gusto, a lo mejor una sesión, no, a lo mejor no luego, porque nos toma un poquillo más de tiempo planear, etcétera, pero de que se hace, se hace. Si tienen el interés, con todo gusto se hace. Sépanse que ahorita en la carpeta de Drive ya hay una carpeta nueva donde se incluye material de neuroética, y ahí ya metí, me parece, son 4 o 5 textos, algunos son manuales de neuroética, otros que más bien nos ayudan a trazar las líneas del problema, hay unos que son más cerrados, eh, eh, vinculados sobre todo al desarrollo en ciertos lugares del mundo, como cómo se llevó la neuroética en Italia, cómo se está recibiendo actualmente en América, etcétera. Entonces, ahí están los textos para que puedan revisarlos, para que puedan echarles un ojo y vayan acercándose a esta información. Son temas novedosos, son temas interesantes, pero yo les digo, acerquémonos con ciertas reservas, porque no sé qué esté pasando actualmente en la academia, pero me parece que estamos entrando en una nueva forma de oscurantismo ahí medio extraño, donde estos términos como neuroética o como neurociencias, etcétera, pueden llegar a alejarnos del verdadero fin de la filosofía, que quedamos es la vida práctica. Entonces, insisto, vamos a acercarnos a estos textos, vamos a acercarnos a estos temas con ciertas reservas. Otro tema muy interesante para aquellos que decidan ahondar en los problemas de la mente, no solamente es la neuroética, hay algo que se llama filosofía de la mente animal. Permítanme encontrar por ahí algunos textos al respecto, también son muy interesantes, son muy de actualidad, porque al final del día somos animales y como tal hemos de asumirnos y entender nuestra relación para con nosotros seres. Está muy interesante, de verdad, muy interesante. Cualquier cosa que Esa no es la famosa etología. más allá de la etología, mucho más allá de la etología nos remite más bien al comportamiento y al estudio del comportamiento animal. Pero existe, dice José Humberto, soy murciélago, no, somos primates más cercanos. Sí, de verdad que es muy interesante todos estos temas, porque como dices, vinculan la filosofía con la ciencia contemporánea, pero hay que hacerlo con reservas, dice Georgina Batman. hay que hacerlo con muchas reservas para no combinar, para no perdernos en este mar de información. Tenemos mucha información y la filosofía nos va a ayudar a llegar a buen puerto. Eso ténganlo por seguro. Muchas gracias, Ángel. Oye, Ángel, ¿y cómo así te animaste? ¿Cómo así te animaste a realizar esta sesión? ¿O un día te despertaste y ya fueron, ya esa gente que no quiere participar? Ya? ¿Cómo se te ocurrió la idea? No, bueno, es que te platico que yo hice mis estudios de pregrado en la Facultad de Humanidades de la UAMX. Y en esta facultad la inclinación está más hacia la historia antigua, más hacia estudios de historia. Y yo tenía inquietudes por filosofía de la ciencia. Entonces, como me di cuenta de que en la escuela no iba a recibir la formación que necesitaba, comencé a organizarme ciclos de estudio con otros compañeros que tenían intereses, intercambio de opiniones principalmente con gente de Quintana Roo, porque hay mucha gente en Quintana Roo con intereses animalistas, etcétera. Entonces, comencé a crear como una red de pensamiento en torno a problemas de la filosofía de la ciencia. Y cuando me di cuenta que, por ejemplo, temas como la memética o temas como la biomejora tampoco se tocan de manera frontal en la academia porque seguimos haciendo notas a pie de página de Platón, decidí que tenía que preparar un par de temas, decidí que tenía que integrarlo para que más personas que tuvieran estas inquietudes pudieran acercarse a ellos. Y posteriormente
ya que tenía estos 3 laboratorios armados o estos 3 laboratorios en forma, que insisto, los pensé originalmente para mi facultad, pues pensé, ahorita mi facultad está atravesando por una situación de paros y demás cosas, entonces yo pienso que el conocimiento tiene que salir de las aulas. Y me dije a mí mismo, bueno, pues tenemos aquí una computadora, tenemos una conexión estable a internet, ¿por qué no lo intentamos? Tomé mis apuntes, empecé a preparar, empecé a redactar, pedí fechas, pedí que me prestaran unas fechas. De hecho, se había planeado para mediados de este mes, por una u otra razón tuvimos que prolongarlo más hacia el final, pero esa fue la base de todo este rollo. El querer tener un espacio para las cavilaciones, un espacio para la reflexión y un espacio donde pudiera darle rienda suelta al pensamiento, donde todos podamos darle rienda suelta al pensamiento otra vez sin estas restricciones, pero sí con las reservas metodológicas necesarias, para que tampoco sea un divagar por divagar, sino que exista coherencia. Y lo que he pensado también en este tipo de cursos, o lo que me ha servido, como los otros están más enfocados a filosofía de la ciencia, hemos tenido participaciones de científicos, participaciones de biólogos, neurólogos, que vienen y nos dan sus puntos de vista. Y nos contraponemos y discutimos y estamos de acuerdo en 1001 cosas y en desacuerdo en 2500 cosas más. Entonces, es muy interesante, es muy, muy interesante. Entonces, eso, si ustedes quieren y tienen inquietud de organizar un caviladero o un laboratorio, sin problema nos podemos juntar, sin problema les ofrezco las herramientas metodológicas para que podamos hacerlo y que podamos acercar el conocimiento filosófico o la cultura filosófica a otras personas. Me da gusto que muchos individuos que formaron parte de este laboratorio no son de formación filósofo, sino que tienen que vienen de otras áreas del conocimiento y que están interesados por la filosofía. Entonces yo pienso que esto es un estupendo indicador de que los laboratorios o las cavilaciones en grupo pueden tener futuro. Insisto, si ustedes quieren aventarse un laboratorio respecto al tema que a ustedes les interese, si quieren hacerlo de un solo día, si quieren que lo prolonguemos por meses, si quieren que lo prolonguemos a unas cuantas horas, solamente díganme, piénsenlo, piensen en un tema del que les gustaría hablar y con gusto nos organizamos. Con mucho gusto seguimos en contacto para que podamos seguir difundiendo la cultura filosófica. Pues muchas gracias, Ángel, por tu invitación y gracias por todo este espacio que nos brindaste. Yo estoy fascinada todavía, me he divertido mucho en estos días. Te agradezco mucho. Y quería hacer anotación que Gerardo tenía una pregunta ahí previamente sobre las conductas. No sé si quedó resuelta, Gerardo, y si no, pues para seguir divagando. Vamos a darle, vamos a darle. Buenas tardes, soy Gerardo Hernández. Muy aparte de la filosofía, bueno, soy árbitro de fútbol y creo que fue muy satisfactorio y muy benéfico para mí porque soy instructor a nivel nacional. Creo que todo este material me sirve a mí para plasmarlo en un circuito para los chicos que vienen a futuro para pertenecer al arbitraje profesional más que nada. Y todo este tipo de material, les repito, me ha servido muchísimo respecto a conducta, respecto a ética, moralidad, o sea, qué es lo que debe de tener como persona un árbitro. Y realmente les agradezco mucho las opiniones, todo me sirve y me va a servir a futuro. Y si tuviera cavidad a futuro otra vez en un laboratorio así con ustedes, se los agradecería muchísimo. Perfecto, Gerardo. Ten en cuenta que así será. Acá tuvimos la particularidad de que este laboratorio se llenó rapidísimo. Les cuento, regularmente lo hacemos reducido, lo hacemos a 10 personas, porque creemos que de esta manera es más fácil darle seguimiento puntual a cada uno y de esta manera fomentar en ellos la investigación y poder ir como continuamente como creciendo. Pero en esta ocasión se llenaron rapidísimo, el cupo se llenó rapidísimo. De hecho, a muchas personas tuvimos que decirles que vamos a hacer un segundo ciclo por ahí a mediados de julio de este mismo tema. No les digo que sea una repetición porque prometo estar actualizando, prometo estar como metiéndole más cositas por si en algún momento gustan aprender o gustan participar más en este laboratorio. Se van a seguir abriendo. Los invito a que estén súper pendientes de la página Piensen los Tesistas, que es donde ponemos no solamente este tipo de cursos, sino que también subimos materiales de todos los temas, de todas las temáticas, no solamente filosofía. Y es que al final del día, como les decía, la investigación es quizá la actividad más humanista que tenemos. La investigación, sea en todas las áreas, sea de lo mejor que le podemos hacer a la humanidad, ya sea que nosotros investiguemos, ya sea que nosotros difundamos la investigación o ya sea simplemente que nos informemos. Entonces,
Pues nada, ten en cuenta, Gerardo, que se te va a invitar, se les va a hacer la invitación. A todos ustedes van a recibir el correo personalizado por si quieren participar en el segundo ciclo de cavilaciones respecto a Epicuro, o en otros laboratorios, o en su efecto al de neuroética, que vamos a prepararnos entonces. Ajá, ajá. Perfecto, gracias Ángel. ¿Nos puedes repetir o textear la página para Sí. poder encontrarla? Sí, tal cual. Les paso ahora mismo el enlace. Aquí lo tengo. Es control C, control V. Aquí mero. Piensen los tesistas. Y bueno, les agradezco mucho. Gerardo Dinos. Gerardo nos comentaba sobre la conducta y yo recuerdo que la anoté, ¿no? Mientras estabas hablando del CNAME, el proceso, la conciencia, la revista y todo, y vi por ahí un comentario de Gerardo en el chat, dije, la conducta acertada o equivocada, y me quedé con eso, una conducta acertada o equivocada, que al final no es conducta nada más, para mí lo dije, ¿no? Para mí lo escribí, lo anoté aquí, pero él lo ligaba con la conciencia moral. No sé si todavía está por aquí Gerardo, Aquí está. que él se pueda explayar. Expláyate, Gerardo, por favor. Sí, no, yo precisamente el material, o los preceptos o conceptos son para ver las conductas, si es una conducta acertada o equivocada, repercute en experiencias. Es más que nada, esa era mi pregunta. Ajá. Sí, y sepamos también que las conductas más que acertadas o equivocadas son convenientes o inconvenientes. Por ejemplo, si yo estoy en la playa con un abrigo, pues esa es una conducta inconveniente, porque en la playa hace muchísimo calor y se me va a subir la temperatura y posiblemente tenga un golpe de calor y termine muriéndome por haber vestido un abrigo y no un traje de baño. Pero, por ejemplo, remitiendo más bien a cuestiones sociales, si yo voy en bikini a un evento de traje largo, pues esta actitud es inconveniente. No puedo decir que es correcto o que es incorrecta, no puedo decir que es mala o que es buena. Más bien puedo decir que conviene o no conviene en ciertos momentos o en ciertas situaciones, nada más. Pero a fin de cuentas repercute ante la sociedad. Claro, ante la sociedad y ante nosotros mismos, porque como decimos, estamos expuestos o estamos exponiéndonos a ciertas experiencias que van a terminar por definir lo que nosotros seamos y cómo nos dirigimos en el mundo, inevitablemente. Entonces, otro consejo sería busquémonos buenas experiencias y hagamos a propósito. Yo les agradezco mucho que hayan venido a este curso o a este seminario porque espero que sea una experiencia que de una u otra manera les impacte para las decisiones que puedan hacer o que puedan tomar en el futuro, porque esa es la idea justamente. Solo espero que en esa playa realmente haga calor, ¿eh? Realmente haga calor. Y que lo digas. Pues bueno, les agradezco a todos, cuídense muchísimo, hemos llegado al final de las cavilaciones, espero que podamos seguir en contacto, ya sea por correo, ya sea por Facebook, pero estamos para servirles. Aquí vamos a estar súper al pendiente de todos ustedes. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima cavilación. Muchas gracias, Ángel. Buen día. Gracias a ustedes. Bye, bye. Como la hace Georgina, el aplauso. Bye. Esa Georgina